que ellos tenían que supervisar. Ya. Ujú. Ya. Y también motivar a los estudiantes. Ya. Y caemos en el mismo punto que consideramos la clase pasada, es cómo el profesor puede hacer un buen seguimiento y un monitoreo a sus estudiantes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Este seguimiento tiene que ser permanente, tiene que haber una buena comunicación, ¿cierto? Y eso es lo que de repente se complica, porque si a nosotros se nos complica, porque vemos que de repente los canales colapsan, no sé qué dormía Denis, colapsan, ¿cierto? Entonces, también puede suceder con los niños que están en los colegios. Era broma, en todo caso, no se estaba quedando dormida. ¿Ya? Así que, eso. A ver qué opinan las chicas, las otras compañeras, a ver qué opinan. Porque no está la Deni, la Beatriz y la Londra nomás en clase, pues hay más niñas. Alergia, estamos todos con alergia. Ya. Cuidado con las alergias, chiquillas. Karina, ¿tú qué opinas al respecto? Parece que no escucha la Karina. Almendra. No, la almendra está con problemas de sonido. Valentina. Bueno, voy a seguir. Si nosotros primero no sabemos cómo están ellos, porque uno puede hablar, uno como profesor puede hablar, puede hacer que se motiven, pero aún así en un momento ellos van a dejar de prestar atención si primero nosotros no nos preocupamos por ellos. Por lo menos esa es mi perspectiva. Ya, bien. ¿Y tú, Laura? Laura 2. Yo considero que es mejor ver cómo está mi alumno, notar por qué no se puede concentrar, qué factores son los que interfieren en eso. Ya. Y después recién ver el contenido, pero primero es ver su estabilidad emocional. Ya. ¿Cierto? Primero nos preocupa. O sea, chicos, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron? ¿Lo disfrutaron? ¿Están cómodos? ¿Cierto? Y después vamos a lo que realmente podemos tratar y lograr con ellos. ¿Ya? Eso es muy importante. No olvidarnos de eso. ¿Ya? La 5. ¿Cómo podemos cubrir los aprendizajes esenciales y centrarnos en el bienestar estudiantil y comunidad escolar? Ya, aquí me pusieron preguntar a qué se refiere. Eso quiere decir que quieren que lo explique. ¿Ya? Bueno. Lo escribí yo, profesora. Sí, está bien, muy bien, porque te estás cuestionando y eso es lo que yo quiero que hagan, que se cuestionen, ¿ya? Si para eso tienen las preguntas, para que ustedes pensaran y dijeran, ya, sí, aquí tenemos que pensar y si no la entendemos, bueno, aclarémosla. De eso se trata. Muy bien. Muy parecido a lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo puedo cubrir los aprendizajes? Yo dosifiqué, tomé la cobertura que yo tenía que trabajar y esa cobertura dosifiqué lo esencial, lo relevante, lo que realmente necesito que el estudiante aprenda sí o sí. Y de eso yo tengo que pensar, bueno, esto es lo esencial, pero ¿cómo voy a lograr que lo aprenda? ¿Qué hago para que el alumno lo aprenda? No estoy adentro de la sala de clase, insisto. Revisé varias veces, yo creo que si fueron 10 veces, fueron pocas el video que hicimos de la clase anterior, donde varias veces ustedes manifestaban de que cómo estaba el profesor logrando que el estudiante aprendiera.
Y esa pregunta yo creo que la hacen todos, los papás, ¿cierto? Los estudiantes en formación, nosotros mismos, ya, los profesores de didáctica también se la tienen que estar pensando en este momento, ¿cómo se puede lograr que realmente haya una aprendizaje? Y yo creo que ahí hay que volver a retomar el marco de la buena enseñanza y revisar cada dimensión y preocuparse de la primera, en que el profesor tiene que dominar sí o sí lo que el estudiante tiene que saber. ¿Ya? ¿Cómo preparar ese aprendizaje que el estudiante se debe trabajar con él y no voy a estar en la sala de clases para desarrollarlo con él? Entonces me tengo que, lo que yo le voy a entregar o el material que yo le voy a mandar o ese poco tiempo que voy a disponer de tenerlo concentrado, porque si en la sala de clase me costaba tenerlo concentrado, imagínense ustedes con la diversidad de estímulos que tiene dentro de la casa. No solamente está el computador, estará la televisión más allá, o estarán los otros niños jugando por acá, o estará la mamá cocinando, o haciendo también teletrabajo. Entonces, ese múltiple de estímulos también al chico, ¿no es cierto?, le van a impedir de cierta manera poder estar concentrado en lo que está trabajando la persona. Entonces, ¿cómo lo voy a motivar? Las clases tienen que ser mucho más motivadoras. Trabajar harta herramienta tecnológica y recurrir a varios programas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Comunidad de aprendizaje se tiene que generar. Comunidades de aprendizaje virtuales. ¿Eso qué significa? Que cada vez que el profesor prepara algo, lo comparte con sus pares y los pares, ¿no es cierto?, le hacen ver si esto es factible o no es factible, qué podemos modificar, qué podemos arreglar. Y por eso es que yo quiero que ustedes a través de este taller de práctica, tutoría en aula, trabajen en comunidades, que no trabajen de manera aislada, porque si no, no vamos a poder lograr el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Que lo que nosotros programemos se aplique y que funcione. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Y a eso me refería con comunidades. ¿Ya? Personas que en un grupo piensen cómo puede desarrollar cierta temática que queramos tratar, las estrategias que vamos a implementar y cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a evaluar, que también eso es importante. Porque recuerden que lo más importante para el aprendizaje es todo el proceso de evaluación que involucra. Porque a través del proceso de evaluación nos damos cuenta si realmente está aprendiendo o no está aprendiendo el alumno. Y cuando hablo de evaluación, insisto, no me refiero a calificación. Me refiero a monitoreo, seguimiento y la toma de conciencia de lo que realmente el chico logra, aprende o no. A eso me refiero. Y no solamente el aprendizaje del alumno, sino el aprendizaje del profesor en formación. Porque de cada cosa que el profesor está haciendo, está también aprendiendo. Está aprendiendo junto con el alumno. Yo en este momento estoy aprendiendo con ustedes. Y mucho, mucho. Cada cosa que sucede, yo inmediatamente lo anoto, lo registro y veo cómo se puede mejorar. O si salió muy bueno, también lo anoto para poder volver a repetirlo, etcétera. Y eso también son aprendizajes significativos, ¿ya? Porque eso nos lleva a reflexionar, ¿ya? La 6 dice, ¿cómo podemos ayudar al profesor a asumir desafíos en su rol docente, ¿no es cierto?, que excede al dominio TIC. Ya, ahí también está ¿a qué me refiero con eso? Ya. Porque lo dijimos cuando analizamos el primer artículo y cuando analizamos el segundo sobre competencias TIC, nos dimos cuenta de que el profesor no solo tiene que saber TIC, a pesar de que los 5 dominios son bien exigentes, los 5 dominios del profesor que tiene que saber trabajar con TIC, hay otras condiciones que tiene que tener el profesor, que incluso lo conversamos con los estudiantes de la asignatura de identidad. ¿Qué pasa con el profesor que no es cercano con su estudiante? Que no era muy comunicativo, que llegaba y entraba a la sala y hacía su clase y después se retiraba.
¿Qué pasa ahora que tiene que estar a través de TICs? Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber una nueva postura del profesor hacia sus estudiantes, porque tiene que llegar a ellos. Y si el profesor no era muy comunicativo, se genera ese rapport que tiene que generarse entre el profesor. Se genera ese ambiente de confianza que tiene que generarse entre el profesor y sus estudiantes y con sus apoderados también que lo están apoyando, ¿ya? Se genera ese sentido de servicio que tiene que haber entre el profesor hacia el estudiante y en esa reflexión constante que tiene que partir de él, de que esto me está funcionando y si no me está funcionando, ¿por qué? Y yo tengo que buscar la estrategia de cómo puedo mejorar y eso no te lo da las competencias TIC. Eso te lo dan otras competencias. ¿Y cómo se llaman esas competencias? ¿Quién se acuerda? Que son parte de las competencias profesionales. Van entrelazándose. ¿Cómo se llaman esas competencias? ¿Quién se acuerda? Hemos hecho talleres con esas competencias. ¿Habilidades transversales? Habilidades transversales, competencias transversales o habilidades transversales, ¿cierto? Esas no están distantes de las competencias TIC, sino que al igual que todas las otras, las competencias disciplinarias, las competencias pedagógicas y las competencias TIC, ¿no es cierto?, que están incluidas dentro de las competencias pedagógicas ahora, pero también están las competencias transversales, todas van alineadas, todas tienen que hacer una especie de cohesión, ¿ya? Una articulación para poder trabajar en conjunto y el profesor las tiene que tratar de llevar todas a la práctica para funcionar en la gestión de aula, específicamente ahora en el ambiente virtual o en la docencia a distancia. ¿Por qué? Porque aquí se nota muchísimo, ¿ya? Si el profesor no tiene una actitud encaminada hacia el aprendizaje efectivo. Y yo creo que el ambiente virtual es un ambiente donde el profesor le sirve para autoevaluarse muchísimo. Si esto es lo que realmente quiero yo hacer para el resto de mi vida. ¿Ya? Entonces, por ahí voy con el tema de lo virtual.